Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Mucha gente se ha preguntado y hay un debate y una controversia democrática, sana además, de si es bueno o es malo para el país y para el proceso de paz que se surte en La Habana, que los jefes militares, algunos de las FARC, pues hayan llegado desde Colombia a La Habana con el aval, la autorización del presidente de la República, que estaba en conocimiento, voces en contra, como la del procurador, pidiéndole al presidente que diga si él alcanzó o no al levantar las medidas de aseguramiento que ellos tenían en su contra. Hay otros que dicen, entonces, ¿con quién vamos a hacer la paz? Pues tiene que ser con los que están haciendo la guerra. Yo no me puedo sentar con los amigos de la paz, sino con los enemigos de la paz, que están representados en este momento en esos jefes guerrilleros que no tomaron realmente contacto con los delegados del gobierno, sino con su gente. Ellos fueron en plan de que se les consultara, de estar al tanto. Fueron un par de veces, pero la controversia existe. Hemos invitado al expresidente del Congreso y presidente del Partido de la U, el doctor Roy Barreras, y también al senador y precandidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático Uribista, Juan Carlos Vélez. Doctor Roy, bienvenido. Un saludo especial, Darío. Soy presidente de la Comisión de Paz. No Además, de mi partido, no de mi partido. Bueno, usted ha sido presidente de todo, sí, menos no, de la República. Pero Sergio Díaz Granados es el presidente del partido, pero es un placer estar aquí. Pero ya Sergio Chao, ¿no? No, Sergio sigue jugando un papel muy importante. Yo creo que se va a ir en diciembre. En diciembre o en enero, pero aún no hay decisión. ¿Y lo van a nombrar a usted? No, estamos en campaña, pero esa es decisión de mis compañeros, que hay que respetar. Y también hemos invitado pues al doctor Vélez. A ver, doctor Roy, ¿usted por qué está defendiendo ese diálogo pues con Alia Romaña, con Pacho Chino, con todo el resto de la banda? Darío, le diría que porque yo soy un defensor de la vida, estoy entrenado para salvar vidas, soy médico y no puedo sino hacer otra cosa que defender la paz, lo he hecho siempre. Me parece que no es noticia novedosa, usted lo ha dicho, que estamos negociando con las guerrillas, eso lo saben todos los colombianos. Y el jefe máximo es Timochenko. A nadie debería sorprender, para negociar con los señores se hacen dos cosas, o el caguán, que nosotros nos negamos a ese despeje, o los señores tienen que ir fuera del país, y para ir tienen que salir de la selva y llegar allá, de manera que... O de Venezuela, dicen algunos. De donde estén tienen que ir a negociar. Eso no sorprende a nadie, y hay dos viajes, para que no se mezclen entre la opinión. Uno, el de Timochenko, que generó toda esta erupción de opiniones, pero qué bueno que el tipo vaya, si va es porque el proceso está avanzando. Y el otro, el de los últimos negociadores y el relevo que se hizo, una información además que se filtró poniendo en riesgo la seguridad del traslado. ¿Quién la filtró, senador? En un Twitter, el expresidente Uribe, y a mí me parece que eso no tiene sentido, porque si se trata de negociar, pues hay que negociar con las guerrillas, pero además él hizo muchos intentos de paz, y en esos intentos también, por ejemplo, liberó a Granda. Usted se acuerda que a uno de esos guerrilleros, con total impunidad, además lo alojó en una suite del hotel de Kendama. Era una cosa simbólica que yo creo que él hacía de buena fe. Lo que no es justo es que lo que él hacía de buena fe en favor de la paz era bueno, y ahora que nosotros estamos tratando de hacerlo le parece malo. Eso es incoherente, eso no está bien. Doctor Vélez, ¿qué responderle al senador Roy? ¿Ustedes por qué se oponen a que Timochenko y los demás hayan llegado a La Habana? Bueno, yo quiero decir primero tres cosas. Para dar claridad con respecto a la posición del Centro Democrático, quiero aclarar que yo hago parte de la Dirección Nacional del Centro Democrático también. Y es algo que los colombianos deben saber, y la comunidad internacional igualmente, frente a cuál es nuestra posición frente al proceso de paz. En primer lugar, como todos los colombianos queremos la paz. Sería absurdo que uno no quisiera la paz. O sea, queremos la paz. Segundo, nosotros creemos que a través de un proceso de paz se logra la paz. Y indudablemente el presidente Uribe lo intentó, es que eso no se está negando. Qué bueno. Y se no buscaron, se había reconocido se buscaron ¿no? caminos, no, por eso hasta que nosotros se lo recordamos. Se tenía un consejero de paz, y un consejero de paz busca establecer un diálogo para lograr la paz. Pero la diferencia que nosotros tenemos con respecto al proceso de paz que se adelanta en La Habana tiene que ver con las condiciones que nosotros hemos dicho que deben plantearse desde un principio para que el proceso avance de la mejor manera. En primer lugar, se debe exigir el cese de todas las actividades criminales, llamémoslo así, o cese de hostilidades,
o armisticio, en fin, que deje la guerrilla de secuestrar, que ¿Y el deje, ejército guerrilla, también, qué que pasa? deje la guerrilla de vincular menores a sus filas, que deje la guerrilla de poner minas antipersonas, que deje volar la infraestructura energética del país. Pero ustedes están pidiendo un cese bilateral del fuego. Un cese de actividades criminales. Pero Es decir, bilateral. no, en los mismos términos que se hizo durante 6 procesos de paz que fueron exitosos Pero en Colombia. bilateral, Juan Carlos. Por ejemplo, O sea, que el ejército pare lo también. mismo que hizo el M-19. Nosotros no estamos pidiendo nada diferente a lo que hizo el M-19, lo que hizo el EPL, lo que hizo el PRT, lo que hizo la Corriente Renovación Socialista, lo que hicieron las autodefensas campesinos, lo que hizo Pero para entenderle, el ejército contéstenos, revolucionario que bilateral, que pare el ejército también. ¿o No, que paren ellos. Ah, que paren. Claro, Pero en sí. los mismos términos que lo hicieron nosotros, el movimiento guerrillero. Bien. Igualmente, dejar claro, y de verdad las últimas declaraciones del fiscal nos dieron a nosotros mucha tranquilidad, que no va a haber impunidad. Es decir, que puede haber una ley de justicia transicional en los mismos términos que fue la ley de justicia y paz, que no paguen los 40 años, los 30 años, eso lo he dicho el mismo presidente Uribe, pero que sí de alguna manera paguen pena, vayan a la cárcel, en los términos que lo planteó la misma Corte Penal Internacional y que lo repitió aquí el fiscal general. Igualmente, la no elección de los miembros de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad, pero no quiere decir que nos opongamos a Las quienes curules. hayan sido miembros de las FARC. Curules para las guerrillas. Ojo, mire, es que mire que aquí hay muchas cosas que afortunadamente se nos da el espacio para poderlo explicar. Nosotros no nos oponemos a que quien haya sido miembro de las FARC pueda ir al Congreso. Qué ha bueno sido que reconozcan acusado, eso. Pero que no estén que incursos en que delitos esté de lesa incurso en humanidad. delitos de lesa humanidad o en graves violaciones del derecho déjeme- internacional humanitario. Mire que las diferencias Darío, nuestras sí. no son tantas y Déjeme- que corresponden a lo que quieren Vea, los colombianos. Déjeme, doctor Juan Carlos Vélez, compañero y amigo, sacarlo de los errores. Pero no solo a usted, sino sobre todo a sus electores. Primero, los tales inamovibles, que es de los que usted habla, se cayeron. Le tengo noticias, ya no existen, ni existieron. En el año 2003, el propio expresidente Uribe, para empezar por el final, ofreció curules a paramilitares y a guerrilleros, directas, sin pasar por las urnas. A dedo, concertadas con las guerrillas. Está escrito, y antes del desarme, porque ni siquiera había proceso de paz. Pero le digo no, por qué. pero yo no lo interrumpí, permítame. De manera que ofrecieron curules. Usted dirá que no a los de delitos atroces. Se equivoca. El parágrafo, el último inciso de ese parágrafo decía: el gobierno podrá no tener en cuenta las inhabilidades y requisitos jurídicos. O sea que podía ofrecerle curules a Mancuso o a Timochenko. Era la facultad que él estaba pidiendo. Pero le digo una última cosa sobre su tercer argumento. A propósito de pedir, todos pedimos que las guerrillas dejen de generar violencia. Por eso queremos acabar con las guerrillas a través de la paz. Pero ofreció el propio expresidente Uribe ni más ni menos que un cese de hostilidades, comillas, con reciprocidad del Bilateral, gobierno. bilateral. El presidente Santos ha sido mucho más prudente. No ha ofrecido una sola curul, ni un metro de tierra, ni nada a las guerrillas. Y por supuesto se ha negado a que el ejército cumpla con su deber. Entonces venga, yo le aclaro. Frente al primer tema, lo que se ha buscado y lo que se buscó en ese momento fue hacer algo similar a lo que ocurrió con el EPL cuando el EPL se desmovilizó. Acuérdense que el EPL no entró a la Asamblea Constituyente y se le dieron a dedo unas curules en el Congresito. Entonces lo que se buscaba en ese momento era lo que quería el uribismo. tener una participación, pero sin embargo, ese tema de las inhabilidades no corresponde al presidente de la República, eso es del resorte del Congreso Pero de la si lo República. propuso Uribe. Porque eso implica una reforma Lo constitucional. propuso Uribe. Pues lo habrá propuesto, pero el que O sea, hubiera que tomado creía la Se que decisión ofreció a en ese- tramitar una reforma. Eso era lo que él ofrecía en por eso, esa época. El que debió haber tomado la determinación era el propio Congreso. Es decir, sí, pueden proponer, bueno, pero que ellos hayan tenido la capacidad de generar ese cambio, esa posibilidad real y cierta desde el punto de vista jurídico. No la Pero le tenía doy el otro gobierno. hecho histórico. No la tenía el Está gobierno. claro que Uribe entonces ofreció curules y ofreció de todo, inclusive negociar la extradición. Pero además hay otro que usted menciona, un tema. La paz con los otros grupos, Corriente Renovación Socialista, M-19. Una de las cosas que hoy el uribismo con Álvaro Uribe a la cabeza ha criticado de nuevo es porque según él no va a haber entrega de armas, sino dejación de las armas. A usted se le olvidó ese argumento. Yo quiero recordar, píldoras para la memoria, que el propio entonces senador Álvaro Uribe firmó el indulto y reindulto al M-19, apoyó ese proceso, qué bueno que lo hizo. Y el M-19 nunca entregó las armas, las fundió en una siderúrgica del Pacífico.
La corriente de renovación socialista tampoco entregó las armas, las tiró al mar. Que no se opongan entonces a la paz con ese eufemismo. Lo que importa es que dejen las armas, dejen la violencia y Colombia no tenga guerrilla, que nos apoyen en eso. Acompáñenos en eso usted, Juan Carlos, que es más sensato. Hay una diferencia clara frente al tema de entrega de armas y dejación de armas, pero quiero aclararle algo antes de entrar en ese asunto. Es que no se le olvide que hay personas muy importantes del M-19 que hacen parte del Centro Democrático. El senador Eber Bustamante fue militante del M-19. Que es la mayor contradicción, ¿no? O sea, en la lista del Centro Democrático sí puede ir un guerrillero con curul. Eso quiere decir que el Centro Democrático no es un movimiento que se opone a procesos de reinserción. No engañen a los electores diciendo que no curules a la guerrilla. No, es que lo que pasa es que el mensaje... O sea, si son del Centro Democrático sí vale. El mensaje que sale del Centro Democrático, desafortunadamente, por los filtros que pasa, llega distorsionado a la comunidad, pero nosotros estamos de acuerdo con la paz. ¿Están de acuerdo con las curules? Cuando hablamos de la dejación de armas, nosotros lo que estamos viendo que va a hacer la guerrilla es que se va a quedar con ellas. Pero si aquí llega un mensaje claro, eso es un invento. Si llega un mensaje claro de que la guerrilla va a entregarle las armas, las va a dejar, va a entregarle las armas a un tercero y ese tercero las va a fundir, o ese tercero las va a tirar en la mitad del mar. Yo personalmente, no podría hablar a nombre del Centro Democrático, pero yo creería que también habría aceptación en el sentido de que no aceptaríamos que ese tipo de situaciones se den. Lo que no aceptamos es que escondan las armas. Lo que no aceptamos es que escondan las armas, las guarden y ocurre de pronto lo que pasó con El Salvador, que no entregaron las armas y esas armas terminaron en manos del narcotráfico. Vamos a tener que avanzar y a cambiar un poquito de temas, por supuesto, pero esta es la introducción. Realmente este es el comienzo de un debate que pinta bien interesante para entender la complejidad de los diálogos de La Habana y la complejidad del problema de la violencia y las diferencias de pensamiento, que es maravilloso que existan, porque para eso es un régimen democrático y esto todavía, gracias a Dios, no es una dictadura como ocurre por ahí. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros invitados. Hace precisamente una semana, el espacio de Caracol, Los Informantes, que dirige la colega María Elvira Arango, entrevistó una entrevista estupenda al presidente Mujica del Uruguay. Y él, con la autoridad de haber sido guerrillero y de haber hecho una presidencia que lo tiene catapultado como uno de los personajes más sencillos, más impactantes y más transparentes de América Latina, dijo: yo prefiero la paz por encima de la justicia. Es una frase que tiene un contenido enorme y que fue reproducida en muchos medios internacionales. ¿Qué es para ustedes más importante, la paz o la justicia? El problema, doctor Darío, es que yo soy abogado y estudié y tengo una formación jurídica, entonces yo tengo que ajustarme de una manera muy rigurosa a las normas. Por eso se dice hoy que es más importante, digamos, que los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad no vayan a la cárcel en aras a lograr la paz en Colombia. El problema es que nosotros tenemos unos tratados que hemos firmado con otros países, somos signatarios del Estatuto de Roma, y entonces cuando entramos nosotros en ese dilema, yo diría inicialmente que para mí es más importante cumplir con los tratados internacionales, con los acuerdos, sobre todo en materia de derechos humanos, que el país ha firmado, ha sido signatario, que de pronto dejarlos a un lado en aras a lograr la paz. Yo creo que la paz la podemos lograr ajustada a las normas. Yo no veo problema que nosotros adelantemos y aprobemos otra ley de justicia transicional especial para los guerrilleros y buscar una manera de ajustar esa ley de justicia transicional a lo que dice el Estatuto de Roma, en el sentido que vayan unos años a la cárcel, pero que de esa manera pues le compensen a la sociedad los daños. Usted habla de justicia, doctor Vélez. Justicia para todos, ¿no? Y todo el mundo tiene que respetar las normas legales y la Constitución. Hablemos de los uribistas que se han ido y son prófugos de la justicia. El anterior comisionado Restrepo, la directora del DAS, el exministro Andrés Felipe Arias. A ver, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la Constitución? Bueno, pero hablemos de prófugos. Que además han sido sentenciados. Yo diría que, por ejemplo, un prófugo es el que fue secretario general de la UNP, que es de este gobierno. Ese sí es un prófugo que cometió un delito y se fue para Estados Unidos
y hasta ahora no sabemos que le hayan concedido el asilo. Lo que yo tengo entendido es que a la señora María del Pilar Hurtado le concedieron asilo, e igualmente que lo consiguió el presidente. Pero le consiguieron asilo ajustado a unos parámetros internacionales. Igualmente ocurre con Andrés Felipe Arias y no tiene asilo, en esto dentro tiene pero ya está petición. En el proceso y pero está condenado por la corte, es que no fue por un juez, sino por la corte. Pero entonces hay algo muy delicado, porque si esos asilos se comienzan a conceder, es que la comunidad internacional está viendo que la justicia en Colombia no está operando como debe ser, y eso es supremamente grave. Darío, como a mí me parece más interesante Mujica que Andrés Felipe Arias, quiero contestar su pregunta. Los abogados también son seres humanos, Juan Carlos, y por tanto la prioridad es la defensa de la vida y de la paz, pero lo tranquilizo. Ha dicho 3 cosas importantes en esta entrevista, Juan Carlos. Primero, pues ha reconocido que el Centro Democrático está de acuerdo con que haya curules para la guerrilla, inclusive tienen un guerrillero, exguerrillero en el Centro Democrático. Segundo, le parece bien que se aplique la justicia transicional, y ahí lo tranquilizo, porque el marco para la paz que nosotros hicimos contiene la exclusión de los delitos atroces y de lesa humanidad. Yo personalmente hablé con la fiscal Bensudo, no la semana pasada, sino hace 2 años. ¿Sabe qué me dijo? Mi papel, senador, es hacer justicia, el suyo es hacer la paz. Nos encontramos en justicia transicional. No se preocupe, habrá justicia transicional y habrá sanción para los máximos responsables, pero habrá la posibilidad de la paz. Y me parece que ha hecho una propuesta, Juan Carlos, interesante. Dice que estaría de acuerdo el Centro Democrático. Haga dejación de las armas a un tercero. O sea, claro, para dejarlas hay que entregárselas a alguien. Tome, señor, fúndalas. Entonces el Centro Democrático está aceptando nuestro proceso de paz. Y eso me alegra mucho, porque ojalá pudieran hacer oposición con banderas distintas a la de sacrificar la esperanza de la paz. Hay temas económicos, hay temas de orden público, hay temas internacionales con los que pueden hacer oposición legítima, pero que la paz sea un propósito de todos. Qué bueno que este país no tenga guerrillas. Pero yo le quisiera responder el tema del marco legal para la paz. Esa norma que usted menciona, que hace parte del marco legal para la paz, fue una proposición presentada por el uribismo, en ese momento representado por Juan Lozano y por mí, y había el ex senador José Darío Salazar, muy cercano a Uribe, del Partido Conservador. Esa norma? La norma que establece dentro del marco legal para la paz que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad Perdóneme, Juan Carlos. No podrán. Perdóneme, Juan Carlos. Y le digo porque está en el texto original, dígame a mí que soy el autor. Eso no es una proposición, fue cuando, no es así. Que no se, Usted hizo una proposición muy válida, claro, que fue a propósito del narcotráfico. Esa fue la suya. Lo otro venía en el texto que hicimos nosotros. Esta se aprobó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros veíamos ahí y cuál es nuestra preocupación? Que ahora en la reglamentación del marco legal para la paz, cuando se desarme, establezcan una serie de conductas como delitos políticos. Hoy en día el delito político se reduce a 3: sedición, rebelión y asonada, y 2 delitos conexos no más, que son el porte ilegal de armas de fuego, uso privativo de la fuerza militar y el porte de uniformes. Pero aquí quieren y han querido de pronto establecer una serie de conductas como delitos conexos al delito político, que existieron antes de la Constitución del 91. Incluyendo el narcotráfico, lo quieren incluir. Mire lo interesante, porque ¿sabe quién lo quieren incluir? Lo quieren incluir. Álvaro Uribe. No. Aquí está escrito. Pero Juan Carlos. Ustedes lo quieren incluir porque ustedes me negaron la proposición. Píldoras para la memoria. Ustedes me negaron la proposición. Juan Carlos Vélez, que fue coherente en ese tema, se opuso a esa conexidad. Me acuerdo. El expresidente Uribe, pero no lo digo yo, lo dice uno de sus principales apologistas, que es Ernesto Yanjure, en sus memorias del proceso de paz. Recoge, entre comillas, le digo la frase de Álvaro Uribe. Dice, habrá que hacer una profunda cirugía, la más difícil de todas, para separar a los narcos puros de los narcos paras y guerrilleros y poder aplicarles a ellos la conexidad política. Cierro comillas de Uribe. ¿Cómo es que en el año 2007 él estaba de acuerdo con eso y ahora lo pone como un inamovible? Esos cambios de opinión y cambios de partido del expresidente Uribe, que ha sido un hombre tan importante, son los que hacen que la gente ya diga, esto es muy raro, es incomprensible, es incoherente. Pero venga, yo le quiero hacer una advertencia. Cuando yo presenté esa proposición que pretendía evitar que el delito narcotráfico fuera un delito conexo al delito político, es porque es una manera también de evadir lo que establece el artículo 35 de la Constitución Nacional, que claramente establece que quien haya cometido delitos políticos no podrá ser extraditado. Entonces, si nosotros ese delito de narcotráfico lo volvemos conexo al delito político, acabaríamos con la extradición. Pero mucho cuidado. Muy grave. Jugar con candela. Muy grave. Y le explico por qué, senador. Existen 2 corrientes en los Estados Unidos.
La corriente política, la corriente jurídica. La corriente política la que lidera el Departamento de Estado y la corriente jurídica la que lidera el Departamento de Justicia. Y ahora que nos ven en los Estados Unidos entienden muy bien a qué me refiero. La corriente política está, digamos, ha estado viendo con buenos ojos que en Colombia se adelante un proceso de paz, que está haciendo en La Habana, bueno, en fin, que logremos un acuerdo de paz. Pero la corriente jurídica tiene un ojo puesto también a ver qué decisión tomamos. Si nosotros aprobamos que el delito de narcotráfico sea delito conexo al delito político y eso evite que sean extraditados los jefes de la guerrilla, nos va a generar un problema muy complicado con los Pero eso todavía no es una decisión, y además hay un referendo al final. Si es una propuesta, mire, píldoras para la memoria del uribismo. Claro que sería muy grave acabar con la extradición, por eso a mí me pareció grave descubrir que el año 2006, en la carta que envía Luis Carlos Restrepo con autorización del presidente Uribe al ELN, acepta discutir el tema. No solamente, sino que lo propone, se discutirá el asunto de la extradición. Entonces, en esa época les parecía bueno, ahora les parece malo. O sea, eso es incoherente. Pero mire, o sea, al uribismo... Solo por oponerse a la paz, no cambien de opinión. Yo le aclaro el tema para que le quede clarito. Clarito es que hoy en día los jefes paramilitares están extraditados. Con eso le respondo cuál es la posición de Uribe. Extraditados y los condenan a 8 años, salen a los 5. Pero están extraditados. Sí, están extraditados y siguen pendientes. ¿Sabe por qué? De las porque deudas. La propuesta se cayó en la Corte Constitucional con ponencia negativa del magistrado Eduardo Montealegre Linet, que hoy es fiscal. Si se la hubieran aprobado, entonces no estarían extraditados. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en este último segmento con nuestros invitados, el expresidente del Congreso, presidente de la Comisión de Paz del Congreso, el doctor Roy Barreras, y con el senador y candidato a la alcaldía de Medellín por el uribismo, Juan Carlos Vélez. Usted no me contestó la pregunta inicial, doctor Vélez, y es, ¿por qué se oponen a dialogar con Timochenko en La Habana, que los amigos de las FARC conversen con su jefe y con los otros jefes militares, y que ojalá llegue Joaquín Gómez, y que llegue Arias El País, y que lleguen todos? ¿No se trata de eso? A ver, lo que pasa es que el proceso, nosotros vemos que a La Habana están llegando muchos guerrilleros y nosotros no sabemos realmente para dónde van. O yo no entiendo realmente qué es lo que están buscando, a dónde va a llegar ese proceso. Yo en un programa de radio ayer advertía que tenemos que entender que los tiempos de las FARC son unos tiempos muy diferentes a los tiempos del gobierno, y eso va en contra de lo que pretende el gobierno. Las FARC tienen una estructura stalinista. Cuando dice stalinista, este tipo es un dromedario que todavía habla de la época de la Guerra Fría. Pues sí, ese es el último grupo comunista, marxista, leninista, guerrillero que existe en el mundo. En teoría. Pero mire, tiene unas estructuras stalinistas. Por ejemplo, su comandante se parece al Papa. Se parece al Papa porque es que manda hasta el día que se muera. Entonces, no, ellos tienen, primero Tiro Fijo murió. No, Tiro Fijo murió, Uribe, lo reemplazó Cano, murió Cano y lo reemplazó Timochenko hasta el día que se muera. Y cuando él se muera, pues lo reemplazará otro hasta el día que se muera. Pero estamos, entonces ellos tienen esa estructura que les permite tener, digamos, pensar en unos procesos más largos, mientras quien gobierna, el jefe de Estado en Colombia, tiene unos términos perentorios. Pero largos también, o sea, este presidente Uribe quería 12. No, pero es que la guerrilla lleva 2 años y dice el señor Santrich recientemente que apenas va el 25% negociado. Entonces si yo aplico una regla de 3 simple, pues faltan todavía 6 años. ¿Cuánto se demoran los demás procesos de paz en países en conflicto? Duran años. En Colombia no se han demorado más de 6 meses. Los que hemos firmado en Colombia, M19, PL, no se han demorado más de 6 meses. Ahí Joaquín Villalobos volvió a dar testimonio de ese proceso de paz en Centroamérica. Pueden durar años y pueden fracasar. Yo lo que les digo es que a lo mejor o a lo peor fracasamos el año entrante en la paz, pero déjenos intentarla. Si fracasamos, pues ustedes siguen echando bala, pero si logramos la paz será bueno para todos. Mire, y eso no es una paz ingenua. Hoy yo he criticado, y lo digo como presidente de la Comisión de Paz, la afirmación de las FARC sobre las víctimas. Me parece un avance que reconozcan el daño que han hecho a la sociedad civil. Eso no lo habían querido aceptar. Nunca lo habían hecho en 50 años, pero es absolutamente insuficiente, porque gastan más palabras tratando de justificarse que pidiendo perdón a las víctimas. Lo que tienen que hacer es pedir perdón a las víctimas y reconocerse como victimarios. No lo han hecho y se los exigimos. Pero mire que el presidente Uribe, y como a veces las cosas no las transmiten como debe ser, y muchas cosas que se dicen de pronto no tienen el eco, porque cuando se... No se pueden quejar de tratamientos mediáticos, porque si algo tiene Uribe es tratamiento mediático. Posibilidades, digamos,
transmitir ciertas cosas, de pronto los medios, o puede que los medios no la cojan. Pero el presidente Uribe dijo una cosa muy interesante hace un mes y medio. Dijo que firmen rápido, pero que firmen. El presidente Uribe cuando da ese mensaje, bueno, quiere decir, hombre, sí, está acercando. Es que el Centro Democrático no se opone a la ya paz. está cerca para que se... Cuando nosotros dicen enemigos de la paz como enemigos de la paz. Ya está cerca para que se tome el tinto con Perdóneme, Santos. doctor Vélez. Esta semana en Caracol Radio entrevistamos allí presente, estaba en los estudios el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker. Y cuando yo hice la pregunta de si el gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo con la presencia de Timochenko y de todos los otros, Romaña y demás, dijo, ¿pero usted por qué se escandalizan en Colombia de algo? Si eso sí, claro, se da entre los israelíes y los palestinos, se ha dado en todos los países en conflicto, si es natural que estén, que vayan, que discutan, maravilloso. Para mí, dijo el embajador en nombre de su gobierno, es un aval de la cúpula de la guerrilla al proceso y eso va a significar un impulso. Y él lo tomó con toda naturalidad. De eso se trata, lograr la paz. Es Estados Unidos, De ¿no? eso se trata. Eso, pero hay unos mensajes que se transmiten que a la gente del común no le llegan muy bien. Por ejemplo, lo de Romaña. Yo no veo que a la gente le haya gustado que Romaña... No, una cosa que a haya uno ido, no le guste. Pero a la gran nadie le mayoría... gusta. Entonces son mensajes que generan confusión. Entonces uno dice, hombre, la guerrilla está allá en un catamarán, tomando roncito, bailando son cubano, relajados, bacaneados. Pero Juan como Carlos, decimos no nosotros. caricaturice el proceso de paz. Mire, yo le quiero recordar esto. Tanto, a los colombianos, pues claro, porque estamos en guerra. Las consecuencias, pues claro que estamos en guerra. Claro, es que y hay que acabar con la que es guerra. presidente de la Comisión de Paz y que ha sido una persona que ha trabajado en el tema de la paz, lo entiende bien. No, yo sí entiendo pero el bien. ciudadano del común, Pero además recuerdo bien. a la persona, el taxista o a la persona que está en la calle o a la ama de casa, no entiende le quiero por decir, qué el señor también Romaña entiende, sale bronceado, también como si entienden, hubiera estado en una también playa, entienden, no crea que el taxista no entiende, los taxistas son más Claro. inteligentes que usted y yo. No, Mire, no. esos taxistas y esos ciudadanos vieron a Don Berna y a Mancuso y a Jorge 40 tomando whisky en el Ralito y a nadie le gustó. Entonces Uribe intentaba hacer la paz con ellos. Y para poder hacer la paz con ellos, pues lo llevó allá a conversar con ellos. Eso salió mal. ¿Y a dónde porque terminaron? terminó en las BACRIM. Terminó en las BACRIM. Pero claro, como dice Darío, como dice el embajador de los Estados Unidos, yo no sabía eso, buen dato. Pues hombre, hay que negociar con el enemigo, intentémoslo. Le recuerdo una cosa, en pleno proceso de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos dio de baja a Jojoy y a Alfonso Cano. De manera que aquí no hemos terminado la persecución. Pero contra yo lamento mucho, pero sí hemos terminado el espacio porque se ha agotado el tiempo. Esto ha estado muy interesante. Quiero advertir, son amigos, son colegas por fuera, discuten, piensan distinto. Qué bueno que piensen diferente y que desde el uribismo se presenten fórmulas de solución y se discutan por parte de la sociedad a ver si alcanzamos la paz alguna vez en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Darío, muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.